Un acontecimiento impactante hizo pedazos el equilibrio económico entre Japón y Colombia en un solo instante. ¿Podrías siquiera imaginarlo? Décadas de confianza acumulada ladrillo a ladrillo se derrumbaron estruendosamente por un solo suceso, y el momento en que la economía de toda una nación comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes ante sus ojos. El comienzo fue de una calma inquietante, casi real. Cierta mañana, una oleada de múltiples auditores administrativos irrumpió simultáneamente en las oficinas de las empresas japonesas, sin previo aviso ni justificación alguna. Al día siguiente, y al día siguiente también, era como si una presencia invisible estuviera asfixiando lentamente la vida de las corporaciones. Los empleados estaban agotados, las fábricas se detenían, los contratos eran rescindidos repentinamente, y una esterilidad burocrática, que nadie se molestaba en explicar, impregnaba la vida cotidiana. Y finalmente, el límite llegó en silencio. Japón tomó una decisión, la cancelación de todos los contratos. La retirada total de Colombia. En el instante en que esa noticia se filtró, la economía colombiana comenzó a colapsar, silenciosa pero certeramente. Las fábricas se detuvieron, los desempleados inundaron las calles, la bolsa de valores se desplomó y el aire mismo de las ciudades se transformó en una fría desesperanza. Pero esto no es un simple conflicto económico. Es una historia mucho más profunda y pesada, es el relato del colapso que llega en el instante en que se deja de creer. ¿Por qué las empresas japonesas le dieron la espalda a Colombia de una manera tan silenciosa y, a la vez, tan despiadada? ¿Cuál fue la verdadera razón oculta detrás de todo esto? ¿Y por qué Colombia no se dio cuenta del peligro hasta que ya era demasiado tarde? La historia de hoy es un drama real que retrata el fin de la confianza que sacudió los cimientos de un país. Si tienes el valor de ver esto hasta el final, seguramente comprenderás el significado de lo que esta historia intenta transmitirte. Antes de que comience el video, por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Así, los videos adecuados para ti aparecerán automáticamente en el futuro. Tu apoyo con un super thanks es muy bienvenido. También hemos dejado enlaces a videos recomendados en la descripción, así que por favor échales un vistazo. Música de tensión, inicio de la narración. Aquella mañana, en la oficina de la filial colombiana de una empresa japonesa, flotaba el mismo aire de siempre. El aroma del café tinto recién hecho, el sonido rítmico y silencioso de los teclados, el ruido de alguien organizando documentos. Nadie pensaba que hoy sería un día especial. Al contrario, en la historia de las relaciones Japón-Colombia, se sentía que vivíamos una época inusualmente pacífica y próspera. Saeki, uno de los empleados locales, acababa de llegar a la oficina cuando sintió una extraña inquietud, un ruido sordo en el fondo de su pecho. No sabía la razón. Simplemente, algo era diferente a lo habitual. Fuera de la ventana, el sol de la mañana se reflejaba en los vidrios de los edificios de Bogotá, pero incluso esa luz parecía de alguna manera opaca. Le pareció escuchar a lo lejos el eco de la sirena de una ambulancia, pero él mismo no pudo juzgar si era real o solo una ilusión. En ese momento, el teléfono de su escritorio vibró levemente. Pensando que sería la consulta habitual de algún cliente, Saeki levantó el auricular, pero al instante siguiente frunció el ceño. Hemos recibido una notificación, hoy entra una auditoría. En sí mismo, eso no es algo inusual. Pero Saeki sintió que algo no encajaba. La notificación era demasiado abrupta. ¿De qué departamento es?, preguntó. Del Ministerio del Trabajo. Dicen que llegarán durante la mañana de hoy. Incluso después de colgar el teléfono, la inquietud en su pecho no desapareció. Pero en este punto, nadie lo sabía. Nadie sabía que esta pequeña incomodidad era la primera señal, la primera piedra que haría enloquecer todos los engranajes más tarde. Pasadas las 10 de la mañana, en la entrada de la oficina, se aglomeraban varios uniformes que no solían verse allí. No era solo el Ministerio del Trabajo. El Cuerpo de Bomberos, la DIAN, Impuestos, la Secretaría de Salud. Entidades que normalmente nunca vendrían al mismo tiempo, llegaban en una sola fila, como una marea. ¿Qué está pasando aquí? Los empleados estaban conmocionados y el ambiente se volvió tenso.
Los visitantes mostraban sus documentos con frialdad y entraban a las instalaciones en silencio. Se movían como si todo hubiera estado decidido desde el principio. Desde lejos se escuchaban las voces de los jefes abrumados atendiendo la situación en la sala de juntas. Sin embargo, el contenido de esas conversaciones no llegaba claramente a los oídos de Saeki. Solo le quedó grabada la forma en que temblaban las voces. Algo anda mal. No, esto es demasiado extraño. Pero en esta etapa, tal vez solo era un problema administrativo, un simple trámite burocrático, algo cuya verdadera naturaleza nadie podía captar. Esa esperanza optimista cruzó por su mente. Sin embargo, en el primer informe enviado a la sede en Japón al final de ese día, se escribió una frase corta: esto no es una simple auditoría. Es el comienzo de algo. Todavía no había ningún ser humano en ningún lugar que pudiera entender el significado de esa frase. Pero esta grieta fue el primer sonido del enorme derrumbe que sacudiría la economía colombiana más tarde. A la mañana siguiente, la oficina estaba envuelta en una atmósfera pesada, completamente diferente a la del día anterior. Los empleados hablaban poco, y no se escuchaban las voces del equipo de ventas que siempre comenzaba el día con charlas triviales. El silencio continuaba mientras nadie sabía cómo interpretar lo sucedido ayer. Cuando Saeki intentó encender su computadora, el teléfono sonó de nuevo. Un mal presentimiento recorrió su pecho. Al contestar, Saeki contuvo la respiración ante la primera frase de su subordinado. Dicen que hoy también habrá auditoría. ¿Ayer y hoy otra vez? ¿Qué entidad viene ahora? ¿Ministerio del Trabajo, Bomberos, Salud? Son múltiples. Dicen que la hora es indefinida. Las miradas de los empleados se dirigieron simultáneamente hacia Saeki, y él colgó el auricular lentamente. Solo con ver su expresión, toda la oficina comprendió la situación. ¿Esto es una anomalía? Pasadas las 11 de la mañana, una fila de uniformes exactamente igual a la de ayer entró a la oficina en el mismo orden. Parecía algún tipo de ritual ceremonial. Cada vez que le exigían presentar documentos, Saeki preguntaba la razón. Pero lo único que recibía eran respuestas frías. Es un procedimiento rutinario. Por favor, colabore. No se explicaban las razones. Ese silencio, paradójicamente, resaltaba la normalidad de la situación. La investigación antinatural continuó hasta la tarde, y en un rincón de la oficina, el jefe de producción alzaba la voz. ¿Por qué necesitan estos documentos? Ya los presentamos ayer. El funcionario no lo miró a los ojos y respondió con indiferencia: es un asunto diferente al de ayer. Es una reverificación. No eran gritos, sino un tono tranquilo, desprovisto de cualquier fragmento de emoción. Eso era lo más espeluznante. A las 3 de la tarde, en medio del ambiente revuelto, un empleado joven murmuró en la sala de descanso: ¿no será que solo están atacando a las empresas japonesas? Esas palabras congelaron el aire de la habitación. Nadie pudo negarlo. Pero tampoco podían afirmarlo. No había pruebas. Solo las emociones se tensaban y se agrietaban cada vez más. Al final de la jornada laboral, uno de los empleados colombianos le susurró discretamente al oído a Saeki: tenga cuidado. Últimamente hay rumores muy extraños en nuestra industria. El rumor decía que la vigilancia sobre las empresas japonesas se está intensificando. Un escalofrío recorrió la espalda de Saeki. Las dudas de ayer, la anomalía de hoy, el rumor que acababa de escuchar. Los puntos y los puntos aún no formaban una línea clara. Sin embargo, en su pecho quedó la macabra certeza de que algo terriblemente preciso estaba operando en las sombras. Esa noche, el informe enviado a la sede en Japón llevaba palabras diferentes, más fuertes que las del primer comunicado: esto no es un evento accidental. La voluntad de alguien está interviniendo. Nadie podía explicar aún el significado de esta frase. Pero la anomalía de este día fue el segundo presagio del colapso gigante que vendría después. Y así, la cadena de inquietudes que comenzó silenciosamente ya no necesitaba ser impulsada por nadie. 3 días después, el aire de la oficina, que normalmente debería haberse recuperado, estaba al contrario,
aún más pesado y hundido. Los movimientos de los empleados eran torpes, y todos miraban a su alrededor con recelo y en secreto. Era como si una red invisible cubriera toda la empresa. Pasadas las 9 de la mañana, el celular de Saeki vibró ligeramente. Era desde la bodega local. Saeki-san, hoy también entró auditoría aquí. Con una sensación como si se le cerrara la garganta, Saeki se puso de pie involuntariamente. ¿Hoy también? Ya la palabra, coincidencia, no sale de la boca de nadie. ¿De dónde vienen? Secretaría de Salud, bomberos y también la DIAN. Una bodega no es un lugar que tenga la naturaleza de recibir a estas tres entidades simultáneamente. Esa extrañeza se transmitía incluso en el temblor de la voz del personal de la bodega. ¿Qué están pidiendo? Papeles. Los mismos que ya presentamos ayer. Volver a presentar documentos ya entregados, en el mismo formato que ayer. No se daban razones. El jefe de bodega, al otro lado del teléfono, soltó un profundo suspiro. Honestamente, no podemos trabajar. Hoy todos los despachos están detenidos. Por un instante, su mente se quedó en blanco. Al mismo tiempo, en otro sitio, ocurría una anomalía aún mayor. En la fábrica del departamento de manufactura, piezas que estaban a punto de ser terminadas fueron sacadas bajo el pretexto de inspección y surgió una situación incomprensible, no eran devueltas. Yahi, el responsable de la planta, corrió hacia Saeki para explicar la situación a la sede. ¿Cómo que no las devuelven? Saeki frunció el ceño. Dicen que la reinspección tomará tiempo. Ni siquiera saben la fecha límite. Esas piezas eran indispensables para los productos que debían entregarse la próxima semana. No llegaremos a tiempo con la entrega. Se generarán multas por incumplimiento. El monto era considerable. Yahi bajó la mirada. Su voz temblaba. Y continuó, Saeki-san, el ambiente en la planta es realmente extraño. Incluso los empleados colombianos están aterrorizados, dicen que sienten que los están vigilando. Honestamente, todos están al límite. Fue en ese momento. En la entrada de la oficina se escuchó el sonido pesado de la puerta abriéndose. Otra vez los uniformes, otra vez múltiples departamentos, otra vez las mismas expresiones impasibles. En ese instante, las espaldas de los empleados se tensaron al unísono. Los funcionarios caminaban ordenadamente y exigían la presentación de documentos con frialdad. Tanto en los documentos presentados ayer como en los de la semana pasada, se habían pegado notas adhesivas rojas con comentarios escritos. Hay ítems que no cumplen con los estándares. Se requiere una nueva presentación para verificación. Sin embargo, esos estándares eran cosas que no existían hasta el día anterior. Saeki reunió valor y preguntó, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Dónde está el problema? El funcionario miró a Saeki una sola vez. Pero no había emoción en sus ojos. Solo seguimos los procedimientos establecidos. En ese tono no había ni la más mínima intención de dar explicaciones. Al llegar la tarde, la situación finalmente comenzó a afectar la psicología de los empleados. Se sobresaltaban con el sonido de la fotocopiadora deteniéndose, reaccionaban exageradamente al timbre del teléfono, todos temían cualquier pequeño estímulo. Las charlas desaparecieron, las risas se apagaron, y las reuniones se llevaban a cabo en un silencio gélido. Y al final de este día, el informe enviado finalmente a la sede en Japón cerraba con un texto que parecía temblar hasta en la última letra: la operación en sitio ya no funciona con normalidad. Existe una presión clara dirigida únicamente a las empresas japonesas. Si se ignora, existe el riesgo de daños graves. En este punto, nadie sabía aún la verdadera razón. Simplemente, nadie se había dado cuenta de que el colapso ya había comenzado. Cierta mañana, Kurokawa, el representante local de Mitsui Fudosan, recibió una llamada de una entidad administrativa colombiana en su celular. Tras un saludo ligero y burocrático, Kurokawa no pudo creer lo que escuchaba ante el contenido anunciado repentinamente. ¿Las condiciones del permiso de planeación urbana han cambiado? Por favor, vuelva a solicitarlo.
Kurokawa se quedó sin palabras. No se explicó ninguna razón particular para el cambio, y documentos que hasta ayer no tenían problemas, hoy eran juzgados como no conformes a la norma. Es extraño. Este contenido fue aprobado después de muchas reuniones y ajustes con sus encargados anteriormente, señaló Kurokawa, pero la voz que regresó del otro lado del teléfono fue fría. Las regulaciones han sido modificadas. ¿Desde cuándo? ¿Desde ayer? ¿Ayer? Era un momento tan preciso que parecía como si hubieran observado los movimientos de la empresa japonesa para cambiar los estándares a posteriori. Kurokawa hizo una mueca. No era un simple cambio. Era algo que sacudía los cimientos mismos del proyecto. Esa misma tarde, el teléfono sonó de nuevo. Los estándares de evaluación ambiental también se han endurecido. Vuelvo a presentar esto también. Un frío recorrió la espalda de Kurokawa. Eran ítems que, bajo los criterios anteriores, deberían haberse aprobado sin problemas. Pero con los nuevos estándares, ¿sería necesario revisar el diseño desde la raíz? El rediseño implica costos adicionales. El plazo de obra se extiende. Eso significaba, en resumen, un aumento masivo de costos. Kurokawa reunió al equipo encargado en la sala de juntas y desplegó los documentos. Todos los participantes tenían expresiones llenas de desconcierto. Las condiciones de planeación urbana cambiaron otra vez. La evaluación ambiental también. Hasta ayer no había problemas, pero cuando contacté al encargado, solo insistió en que las regulaciones se actualizaron. Las letras de los documentos pesaban como plomo, oprimiendo el aire de la sala. El proyecto de Mitsui Fudosan en Colombia ya estaba coordinado con grandes empresas locales, y muchos subcontratistas habían comenzado a moverse invirtiendo capital. Todo eso recibió un balde de agua fría por una sola palabra de la administración. Kurokawa dijo lentamente mientras se mordía el labio, con esto, el plan mismo se vuelve inviable. El borde de los documentos sobre la mesa de reuniones vibró ligeramente por el movimiento. Era la prueba de que la mano de alguien estaba temblando. Pero el problema no terminó ahí. A la semana siguiente, comenzaron a llegar informes similares de otros departamentos. El permiso solicitado fue revocado. Dijeron que no podían decir la razón. Dicen que se necesita una nueva tarifa de revisión para la resolicitud. Señalaron que el formato de los documentos presentados es antiguo. Sin embargo, quien había creado ese formato era la parte colombiana. Kurokawa, al recibir los señalamientos, se agarró la cabeza. Si esto sigue así, el proyecto no avanzará. En ese instante, uno de sus subordinados dijo con voz abatida, Kurokawa-san, esto es un ataque dirigido. El silencio cayó sobre la sala. Nadie pudo refutarlo. Los hechos estaban corroyendo el lugar de trabajo tal como eran. Esa noche, Kurokawa se quedó trabajando hasta tarde, suspirando profundamente mientras miraba los documentos apilados en su escritorio. Frente a la computadora, comenzó a redactar el informe para la sede, golpeando el teclado, debido a los repetidos cambios de criterios. El plan está sufriendo retrasos significativos. No se observa racionalidad en la respuesta del lado colombiano y existe la posibilidad de una presión intencional. El sitio está en caos y la moral ha caído drásticamente. La mano que presionaba el botón de enviar temblaba ligeramente. Ese temblor no era solo de Kurokawa. Todos en el lugar estaban siendo tragados por un miedo que no podían poner en palabras claras. A la mañana siguiente, sonó el teléfono en el escritorio de Kurokawa. ¿La próxima semana habrá una revisión adicional? Kurokawa preguntó, ¿revisión de qué? Es una reevaluación integral del proyecto. Se le cortó la respiración. Reevaluación integral. Eso significaba devolver el proyecto al punto de partida. Era como si alguien estuviera moviendo los hilos desde un lugar invisible. Kurokawa lo comprendió. Esto ya no era una coincidencia. Esto se convertiría en un preludio importante de la gran quiebra que ocurriría después, conectándose con el caso de Nissan. Los pasos de la destrucción se acercaban con certeza. Mientras continuaba el caos en Mitsui Fudosan,
en otro lugar avanzaba silenciosamente una situación aún más grave. El negocio conjunto de baterías entre Nissan y una gran empresa colombiana. Un megaproyecto del que hablaban los medios de ambos países con expectativa, simbolizando la apertura de una industria del futuro. Sin embargo, detrás de escena, avanzaba una bomba de tiempo que nadie esperaba. Cierta mañana, llega un correo electrónico al escritorio de Koizumi, el responsable de Nissan en Colombia. El remitente es la empresa conjunta colombiana. El asunto es breve, aviso importante. Koizumi abrió el correo con ligereza. Pero en el instante en que leyó el contenido, la sangre se le heló en todo el cuerpo. Cancelamos este contrato de empresa conjunta. La razón se basa en una decisión de política interna y nos abstenemos de dar detalles. Apenas 2 líneas. Pero el poder destructivo que tenían esas 2 líneas superaba la imaginación. Koizumi llamó a la parte colombiana con dedos temblorosos. ¿Qué significa esto? ¿Es algún error? La voz que regresó del otro lado del teléfono era demasiado indiferente. Es una decisión tomada. Enviaremos los documentos formales más tarde. Por favor, expliquen la razón. Es demasiado repentino. Por políticas internas, no podemos hacerlo público. Negativa a explicar. Una ruptura que robaba incluso el margen para preguntar. Pero la situación no terminó solo con eso. Mientras Koizumi se agarraba la cabeza, llegó un comunicado urgente desde la sede. Se han calculado las pérdidas. El daño por este contrato asciende a la escala de $370 millones. $370 millones. Si lo pasamos a pesos colombianos, estamos hablando de billones. Fue un golpe grave que daba una carga en cadena no solo a Nissan, sino a toda la cadena de suministro. Koizumi murmuró atónito mientras miraba el informe en la sala de juntas. Esto no es un accidente. Es un acto de destrucción intencional. El proyecto ya estaba avanzado en gran parte, y la cantidad invertida era enorme. La parte colombiana tiró todo eso por la borda y cortó el contrato unilateralmente. En la reunión de emergencia con la CE, las expresiones de los directivos estaban más tensas que nunca. Romper un contrato sin explicar la razón es inaudito para una empresa. Es incomprensible. ¿No hay margen de negociación? Según los informes locales, la actitud del lado colombiano se volvió fría repentinamente. Algo está pasando. ¿Hay alguien detrás de esto? Cuanto más continuaba la discusión, más se llenaba la sala de un aire sofocante. En ese momento, en la fábrica en Colombia, se extendía una escena aún más anormal. La línea de suministro de piezas se detuvo, y los equipos permanecían en silencio sin operar. El sindicato inició un paro repentino y el recinto de la fábrica era un caos total. Los empleados locales le suplicaban a Koizumi con caras de terror. ¿Podríamos perder nuestros trabajos? Tenemos familias. Tenemos hijos. Por favor, protéjanos. Al escuchar esas voces, el pecho de Koizumi se hundió pesadamente. No era solo un problema de Nissan. Se estaba expandiendo hacia una pérdida social que involucraba a las personas que trabajaban allí, sus familias y la comunidad local. A medianoche, Koizumi escribió palabras fuertes por primera vez en el informe que envió a la sede. Al igual que en el caso de Mitsui Fudosan, Nissan también está recibiendo una presión incomprensible. Las acciones del lado colombiano carecen de coherencia y se siente incluso malicia. Debemos considerar esto no como un simple problema, sino como una presión integral contra las empresas japonesas. Al releer el texto, Koizumi se mordió el labio. En este momento, las empresas japonesas aún no habían optado por contraatacar. Sin embargo, la sombra de la destrucción gigante que acechaba detrás ya comenzaba a tomar forma día a día. Y días después, este incidente del contrato se convertiría en el detonante definitivo que derrumbaría de golpe el equilibrio de las relaciones económicas entre Japón y Colombia. La cuenta regresiva hacia el colapso ya no se detenía. Mitsui Fudosan, Nissan, Panasonic, y casi todas las empresas japonesas medianas que habían incursionado allí, comenzaban a sufrir presiones inexplicables. Sin embargo,
los empleados locales que estaban en el centro de todo sentían esa anomalía en sus propios cuerpos antes que nadie. Una mañana de invierno, Saeki vio su propio rostro reflejado en la ventana del vagón del metro mientras se dirigía a la oficina. Ojeras profundas bajo los ojos, una expresión rígida. Se dio cuenta de que, sin saberlo, estaba siendo acorralado. Al llegar a la oficina, varios empleados ya estaban desplomados sobre sus escritorios, a punto de ser aplastados por la fatiga y la tensión. La auditoría de ayer duró 10 horas. No pude ir a casa. Mi familia estaba preocupada, mis hijos llamaron, pero no pude contestar. Las voces eran débiles y temblorosas. En ese momento, entró una llamada de emergencia de Kanamura desde la bodega. Saeki-san, la fábrica se detuvo. Ya no podemos más. ¿Qué significa eso? ¿Las piezas no han regresado? No es solo eso. Hoy vinieron la Secretaría de Ambiente, bomberos y el Ministerio del Trabajo al mismo tiempo y pararon todas las líneas de operación. Sin decir la razón. La voz de Kanamura a través del teléfono sonaba casi como un grito. El personal en el sitio está llorando. Así no se puede trabajar. Ya no entiendo qué está pasando. Saeki apretó el puño. No podía distinguir si era ira o miedo. Esa tarde, finalmente hubo alguien que colapsó entre los empleados locales. Perdió el conocimiento repentinamente en medio del trabajo y se desplomó en el lugar. La sirena de la ambulancia atravesó el distrito de oficinas y las luces rojas oscilaban fuera de la ventana. Los empleados no emitieron ningún sonido. El miedo y la impotencia aplastaban sus pechos, y solo podían quedarse allí parados. Esa noche, el responsable local tomó una decisión y envió un comunicado urgente a la sede. La mente y el cuerpo de los empleados locales ya no aguantan más. Las operaciones están completamente paralizadas y estamos en una situación donde ni siquiera podemos garantizar la seguridad de los empleados. Solicitamos urgentemente el juicio de la sede. Este informe de situación anormal se convirtió en el gatillo que decidiría el destino de las empresas japonesas. Al mismo tiempo, en el piso de ejecutivos de la sede en Japón, se había convocado una reunión de crisis de emergencia donde se apilaban documentos enviados desde el sitio. Sobre la mesa solo había cosas como estas, tablas mostrando el número anormal de auditorías, registros de normas administrativas cambiadas repentinamente, notificaciones de rescisión de contratos, fotos de productos no devueltos, informes del agotamiento de los empleados. Registros médicos del personal colapsado. Cada vez que pasaban una página, un silencio sofocante cubría toda la sala de juntas. Incluso el sonido de las páginas al pasar sonaba frío y seco. Los ejecutivos seguían leyendo los documentos con calma. Pero en sus ojos, residía una clara ira y decepción. El presidente abrió la boca lentamente. Esto no es un simple problema. No hay duda de que alguien está apuntando intencionalmente a las empresas japonesas. Nadie pudo refutar. Los hechos encajaban demasiado bien. Luego, otro ejecutivo cerró los documentos y dijo con voz pesada, si seguimos así, incluso la vida de los empleados locales corre peligro. Lo que debemos proteger no son las ganancias, sino a las personas. Todos en la sala sintieron. En ese momento, la sede japonesa despertó. Relaciones construidas durante años, inversiones masivas, miles de empleos. Pusieron todo eso en la balanza. Vieron claramente lo que debían proteger. El presidente anunció en voz baja, mañana decidiremos todo. Es momento de mostrar nuestra postura como empresa japonesa. Así se prepararía la decisión histórica que conduciría al siguiente capítulo. Pero en este punto, el lado colombiano aún no se había dado cuenta. No sabían el peso del gatillo que habían apretado, ni cuánta destrucción llegaría cuando las empresas japonesas actuaran en serio. La sombra del colapso ya estaba justo ahí. A la mañana siguiente, en la sala de juntas de la sede en Japón, flotaba una tensión completamente diferente a la habitual. No se escuchaba ni el sonido del aire acondicionado. Todos tomaron asiento en silencio, mirando fijamente a un punto.
En el centro de la mesa se apilaban ordenadamente la enorme cantidad de documentos que habían llegado desde el sitio hasta el día anterior. Tablas de auditorías anormales, notificaciones de cambios de normas, contratos rotos, fotos de productos retenidos, diagnósticos de empleados colapsados, informes llenos de las voces aterrorizadas del personal local. No eran simples documentos de negocios, eran el registro de un colapso. El presidente se levantó lentamente y miró la pila de documentos. Señores, lo que hay aquí son hechos. No son conjeturas ni excusas, es la verdad misma que los empleados locales nos han enviado arriesgando sus vidas. El aire de la sala vibró levemente. No podemos ignorar esta situación. Hay algo que debemos proteger antes que las ganancias. Si seguimos así, no podremos proteger la seguridad de nuestros empleados. Uno de los ejecutivos levantó la mano en silencio. ¿Existe margen para renegociar con el lado colombiano? El presidente negó con la cabeza. Fue un movimiento sin dudas. Según los informes locales, ya hemos intentado el diálogo muchas veces. Pero el lado colombiano no cambia su actitud, al contrario, está escalando. Luego, otro ejecutivo dijo mientras apretaba los documentos en su mano, esto ya no es la solución de un problema, es el colapso de la confianza. Para una empresa, una relación donde se ha perdido la confianza es imposible de regenerar. Esta frase cambió decisivamente el aire de la sala. Los ejecutivos hablaron uno tras otro. Los daños solo aumentan. Debemos actuar rápido. El estado mental de los empleados locales está cerca del límite. No podemos seguir así. La situación actual es anormal. No es sana. En el lado colombiano ya no hay respeto ni honestidad hacia las empresas japonesas. Finalmente, el presidente exhaló profundamente y tejió sus palabras. Es momento de decidir. La sala quedó en silencio absoluto. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido con el aire. Y el presidente declaró con fuerza, rescindiremos todos los contratos. Ejecutaremos la retirada total de Colombia. En ese instante, todos en la sala sintieron lentamente. Nadie objetó. Nadie dudó. Tal era la inevitabilidad de esta decisión. Indicaremos claramente la razón de la retirada y no dejaremos ningún margen de negociación. No importa cómo reaccione la contraparte. Nosotros, como empresa, protegeremos lo que debemos proteger. Ante esas palabras, las expresiones de los ejecutivos coincidieron. No era ira, ni rencor. Era una expresión de orgullo. Y al día siguiente, se envió un comunicado oficial a todas las entidades administrativas, empresas socias y organizaciones relacionadas en Colombia. El texto era corto, conciso y completo. A partir de hoy, damos por terminados todos los contratos con su organización. La causa radica en el colapso fundamental de la relación de confianza. No hay margen de renegociación. Solo unas pocas líneas. Pero esas pocas líneas darían un impacto gigantesco a toda Colombia. Al recibir el comunicado, los directivos de las empresas colombianas entraron en pánico, la administración colombiana convocó reuniones de emergencia y los medios informaron al unísono, empresas japonesas declaran retirada masiva repentina. ¿Grave impacto en la economía colombiana? Los socios comerciales colombianos enviaron cartas de disculpa apresuradamente, y los ejecutivos volaron a Japón intentando negociar, pero la respuesta del lado japonés fue siempre la misma. No hay margen de negociación. Los teléfonos no conectaban, los correos se marcaban como leídos pero no tenían respuesta. Las solicitudes de reunión fueron rechazadas por completo. El lado colombiano comprendió por primera vez que las empresas japonesas iban en serio. Pero esa comprensión llegó demasiado tarde. A partir de aquí, comienza el desplome económico que se tragaría toda Colombia. El impacto de la retirada de las empresas japonesas se propagó a cada rincón de la sociedad colombiana, y la economía, el empleo, la vida y hasta el ánimo de los ciudadanos cambiaron por completo, entrando en una descripción desgarradora. A la mañana siguiente de la emisión del comunicado de retirada, la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, mostraba movimientos extraños desde la apertura.
Las acciones relacionadas se pegaron al límite de baja una tras otra. Empresas de manufactura, inmobiliarias, proveedores de piezas, logísticas, instituciones financieras. Los números rojos se alineaban uno tras otro, y las alarmas de advertencia no dejaban de sonar en los monitores de las comisionistas de bolsa. Un analista murmuró con el rostro pálido: la retirada de las empresas japonesas. El impacto es mayor de lo imaginado. Esto no es normal. Casi a la misma hora, las líneas de producción de los principales fabricantes de automóviles en Colombia se detuvieron de golpe. El suministro de piezas desde las empresas japonesas se había cortado por completo. No llegan las piezas necesarias. Línea detenida. No hay previsión de recuperación. La planta se volvió un caos y los operarios se quedaron parados, atónitos. Si la línea se detiene, la producción es cero. Si la producción es cero, la empresa no genera ingresos. Si esto continúa solo unos días, la resistencia de la empresa se consumirá rápidamente. La gerencia intentó contactar al lado japonés desesperadamente, pero la respuesta siempre era la misma: ya está decidido. Era una frialdad como si se alzara un muro gigante frente a ellos. Un poco después, ocurrió una anomalía en los puertos colombianos. La carga de exportación destinada a empresas japonesas fue cancelada en su totalidad, y los contenedores apilados quedaron inmóviles en el puerto. No hay orden de embarque. Todas las reservas de las navieras desaparecieron. ¿De verdad todo esto iba para Japón? Los funcionarios no podían entender la situación y solo se miraban entre sí con inquietud. La anomalía se extendió también a las zonas urbanas. La logística se estancó y los estantes de las tiendas comenzaron a vaciarse. Los componentes electrónicos, equipos médicos y materiales industriales que suministraban las empresas japonesas desaparecieron repentinamente del mercado. ¿Cuándo llega la mercancía? Lo sentimos mucho. No tenemos fecha estimada. Los empleados inclinaban la cabeza una y otra vez, y los clientes no podían ocultar su desconcierto. Sin embargo, el impacto más grave fue en el empleo. Apenas 48 horas después del anuncio de la retirada, 3 fábricas principales en Colombia se vieron obligadas a suspender operaciones. Como resultado, más de 27,000 personas, entre empleados fijos, contratistas y temporales, se vieron afectadas inmediatamente. Los noticieros de televisión mostraban día tras día a trabajadores cabizbajos frente a las fábricas. Tengo 3 hijos. ¿Qué voy a hacer? Trabajé aquí 30 años. Perder el trabajo de repente. A esta edad ya no encontraré otro empleo. Cuando el reportero acercaba el micrófono, todos hablaban derramando lágrimas. Y semanas después, 420,000 personas en manufactura, 330,000 en logística, 180,000 en tecnología. Un total de casi 900,000 personas perdieron sus empleos. Una escala de desempleo de esta magnitud en tan poco tiempo es algo que normalmente solo ocurre en una guerra o una catástrofe. Pero esto sucedió simplemente porque las empresas se fueron. No solo las grandes empresas, las pymes también cayeron en cadena. Si las empresas japonesas se van, nosotros estamos acabados. El 80% de nuestros clientes eran japoneses. No entra dinero. Un dominó de quiebras graves se tragó incluso a las ciudades de provincia. Los medios colombianos inicialmente informaron que era una reacción exagerada de las empresas japonesas, pero ese tono desapareció rápidamente. El impacto era demasiado grande, ya no había excusa que valiera. El gobierno convocó una rueda de prensa de emergencia. El ministro encargado de la economía, con una expresión angustiada, dijo con voz temblorosa: la situación económica actual es extremadamente severa. Estamos considerando medidas de apoyo al empleo, pero hay límites. La ansiedad de los ciudadanos estaba a punto de estallar. En las entrevistas callejeras del día siguiente, llovían voces como estas: nunca pensé que las empresas japonesas se retirarían de verdad. Es el resultado de una respuesta injusta de la administración. Pidieron perdón, deberían perdonarnos.
La economía se va a romper. ¿Qué estaba haciendo el gobierno? Lo que se extendía entre la gente era ira, ansiedad, resignación y confusión. Pero incluso en este punto, el lado colombiano aún no comprendía el verdadero infierno. Las empresas japonesas no solo se retiraron. Al mismo tiempo, cambiaron todas sus rutas de inversión y suministro hacia el sudeste asiático, desconectando completamente a Colombia de su red económica. No fue una simple retirada, fue una ruptura silenciosa. Y este impacto se extendería a la comunidad internacional, dejando una herida fatal en la reputación de Colombia. Una semana después de que la retirada golpeara a la sociedad, el caos ciudadano alcanzó su punto máximo y las noticias económicas trataban este tema como titular diario. Pero el verdadero golpe comenzó aquí. Una agencia internacional, encargada de la calificación de riesgo de Colombia, elevó repentinamente el nivel de riesgo de negocios del país. En ese informe, que los inversores de todo el mundo observan, se especificaba claramente: se confirmaron múltiples acciones que carecen de transparencia en la respuesta administrativa de Colombia. La retirada masiva de las empresas japonesas es un caso que simboliza la opacidad del entorno empresarial colombiano y podría tener un impacto grave en las decisiones de inversión de empresas extranjeras. Eran solo unas pocas frases. Pero este texto generó una desconfianza en cadena en la comunidad internacional. Un importante diario económico de Estados Unidos publicó un especial sobre Colombia con un gran titular: la pérdida de confianza es el mayor riesgo para una nación. La prensa financiera europea señaló a Colombia con expresiones aún más duras. Muchos señalan que detrás de la retirada japonesa hay una gestión administrativa deshonesta. Colombia se está convirtiendo en el mercado más impredecible de la región. Esos artículos se difundieron en un abrir y cerrar de ojos, y los inversores extranjeros comenzaron a alejar su capital del mercado colombiano. El porcentaje de inversión extranjera se desplomó y el peso colombiano cayó drásticamente en pocos días. Las acciones bajan. El capital se retira. Las empresas sufren. El empleo se pierde. Era un círculo vicioso perfecto. Y a nivel nacional, la política comenzó a desmoronarse. En el Congreso, el oficialismo y la oposición se enfrentaban ferozmente, echándose la culpa mutuamente. ¿Esto es un fracaso diplomático del gobierno actual? No. Es responsabilidad de la administración anterior que toleró auditorías injustas. ¿Quién hizo enojar a las empresas japonesas? Los insultos volaban, el recinto era un caos y las sesiones se suspendían. Los ciudadanos, obligados a ver esa escena a través de la televisión, sintieron una profunda decepción. Y así, la división comenzó también en las calles. Un ciudadano decía: la retirada de las empresas japonesas es nuestra propia culpa. Si la administración es tan arrogante, es natural que las empresas huyan. Otro ciudadano refutaba: no, los japoneses son demasiado fríos. Ya nos disculpamos, deberían volver. Si siguen así, la región colapsará. Otro hombre intervenía en la discusión: no van a volver tan fácil. Quien rompió la confianza fue el lado colombiano. El aire en las plazas se volvía cada vez más tenso, la gente chocaba sus opiniones y una ira sin razón se arremolinaba. Era como si todo el país hubiera perdido el rumbo y no supiera hacia dónde dirigirse. Por otro lado, las empresas japonesas ya habían avanzado a la siguiente etapa. A la semana siguiente del anuncio de retirada, anunciaron planes de construcción de nuevas fábricas en el sudeste asiático, una tras otra. Altos funcionarios de gobiernos como el de Vietnam daban la bienvenida a las empresas japonesas, enfatizando la transparencia del entorno empresarial y una gestión administrativa honesta. En las juntas de accionistas, la decisión de las empresas japonesas obtuvo un apoyo abrumador. Una decisión valiente que protegió a los empleados. La postura de no asociarse con contrapartes deshonestas aumentó el valor de la empresa. Fue correcto elegir un mercado más estable que el de Colombia. Mientras tanto, los ciudadanos colombianos veían en las noticias diarias cómo se aceleraba la mudanza japonesa hacia Asia y cómo el movimiento para desconectar a Colombia de la red económica se expandía. El crédito internacional de Colombia caía, y cada vez que eso pasaba,
una sensación como si una piedra pesada cayera en el pecho de la gente se extendía más y más. Para colmo de males, el fondo de inversión más grande de Europa emitió un comunicado: suspenderemos nuevas inversiones en Colombia por el momento. La razón es la incertidumbre del entorno de negocios y los riesgos derivados de la retirada de las empresas japonesas. Este comunicado dio un daño decisivo a la economía colombiana. Las empresas frenaron inversiones, los jóvenes perdieron sus destinos laborales y largas filas de desempleados se formaron en las ciudades. Pequeños negocios cerraron y en las zonas comerciales de las ciudades intermedias empezaron a aumentar las persianas bajadas. Colombia se dio cuenta por primera vez. Lo que las empresas japonesas retiraron no fue una operación comercial. Fue la confianza. Una relación donde la confianza se ha detenido no regresa, sin importar lo que ofrezcas. Ese hecho comenzó a impregnar todo el país de manera tenue, pero segura. Y finalmente, el gobierno colombiano recurre a su última opción: llamar de vuelta a los ejecutivos japoneses para buscar una renegociación. Pero es allí donde se enfrentan a la postura del lado japonés, que es el núcleo de esta historia y la verdadera ruina que enfrenta Colombia. Fue 3 semanas después de la retirada cuando el gobierno colombiano, depositando su última esperanza, solicitó una reunión informal con las empresas japonesas. El colapso del empleo a escala nacional, la retirada de inversores, la caída del crédito internacional, el desmoronamiento de la base industrial. Todo era grave y necesitaba una mejora inmediata. El lado colombiano preparó una propuesta con máximas concesiones, impuestos preferenciales, subsidios a las empresas que regresaran, cambios en los criterios de auditoría, disculpas oficiales de altos mandos. Que Colombia cambiara tanto su postura era algo inaudito. Así de acorralado estaba el país. Sin embargo, la respuesta de las empresas japonesas fue una sola: no hay margen de renegociación. En esa frase no había ira ni sarcasmo. Simplemente lo afirmaban como un hecho frío. El lado colombiano no podía entenderlo. ¿Por qué no aceptan a pesar de que hacemos todo esto? Cuando preguntaron, la respuesta fue contundente: esto no es un problema de dinero ni de condiciones. La confianza que debíamos proteger ya se ha perdido. En ese instante, la expresión de la delegación negociadora colombiana se congeló. Las empresas japonesas los habían descartado por completo. Sus acciones pasadas habían llegado a un punto de no retorno. El gobierno colombiano estaba en caos, y los medios seguían informando el estado de emergencia. Hubo protestas a escala nacional en las calles y muchos empresarios se agarraban la cabeza. ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? Es el castigo que provocó la respuesta agresiva de la administración. ¿Cómo recuperamos la confianza perdida? Pero la respuesta ya no quedaba en ningún lado. Mientras tanto, en Japón corría un aire completamente diferente. Las empresas japonesas expandían sus nuevos negocios en el sudeste asiático e India sin problemas, recuperando en poco tiempo beneficios superiores a las pérdidas generadas en Colombia. La moral interna de las empresas incluso subió, y la valoración de ser empresas que protegen a sus empleados siguió subiendo dentro y fuera del país. Un directivo de una empresa japonesa dijo esto en una rueda de prensa: si una empresa menosprecia la confianza, los empleados salen heridos. Proteger la confianza es más importante que las ganancias. Esas palabras eran tranquilas, pero extremadamente fuertes. Y estas palabras eran la clave de todo lo que se había sembrado como pistas desde el principio. Si miramos atrás, al comienzo de la historia hubo una pequeña incomodidad. La auditoría incomprensible del primer día. La visita simultánea de múltiples entidades al día siguiente. Productos no devueltos. Cambios repentinos de normas. La ruptura del contrato de Nissan. Empleados locales agotados y colapsando. Presión creciente. Una administración silenciosa. Actitudes antinaturales. Razones no explicadas. Notas adhesivas rojas en los documentos. Informes tensos desde el sitio. Y el colapso de la confianza. Todo esto converge en un solo significado en el capítulo final. Ya sea una industria a escala nacional, una empresa gigante o una inversión internacional,
lo que lo sostiene todo en el fondo no es más que la confianza. En el instante en que la confianza se rompe, la relación termina. Eso no cambia, ya sea en los negocios o entre países. Lo que Colombia perdió no fue la inversión de las empresas japonesas, ni la tecnología de las empresas japonesas, ni el talento humano de las empresas japonesas. Fue algo más profundo, el corazón de las empresas japonesas que creía en Colombia. Una relación que ha perdido la confianza nunca vuelve, no importa cuántas condiciones apiles, cuánto dinero pongas sobre la mesa, o cuánto te disculpes. El colapso que comenzó con una pequeña sensación de extrañeza terminó convirtiéndose en una sombra gigante que envolvió a la nación, y Colombia finalmente comenzó a entender el peso de ese precio. Al final de la historia, un empresario colombiano dice en voz baja, las empresas japonesas no se enojaron. Simplemente dejaron de creer. Esas palabras resuenan pesadamente en todo el país. Así, esta larga historia de 20.000 caracteres llega a su fin. Pero su eco seguramente permanecerá en el corazón de los espectadores. Seguramente redescubrirás dentro de ti la respuesta a la pregunta, ¿qué es la confianza? ¿Qué te pareció el video de hoy? Por favor, déjanos tus valiosas opiniones y comentarios. No olvides suscribirte